La suerte de Martín Vizcarra comenzó a gestarse este fin de semana cuando el Poder Judicial ordenó la detención preliminar de José Luna Gálvez por supuestamente coordinar con jueces involucrados en el caso de los cuellos blancos del puerto la elección de los gerentes de la OMPE que facilitaron la inscripción de su partido Podemos Perú en 2017. Hubo quienes intentaron interpretar esta detención como una amenaza del gobierno contra quienes pretendieran apostar por la vacancia que se votó este lunes, cuando estaba claro que el mensaje sería leído de una manera diametralmente opuesta. La vacancia debía salir ahora o nunca si los investigados por corrupción, como Luna, o como tantos otros que anidan en nuestro Congreso, querían tener las herramientas y el poder para salvarse. Las conversaciones por WhatsApp difundidas por la prensa este fin de semana, que por cierto no aclaraban ni contribuían a redondear las acusaciones contra Vizcarra, terminaron por ser irrelevantes para este proceso, aunque se saldaron con una víctima más de estos tiempos. Un sector del periodismo, manejado como una marioneta por las mafias detrás de la vacancia, que jugó irresponsablemente en pared con los vacadores, haciendo que un incipiente proceso de colaboración eficaz apareciera como una denuncia terminal y que abdicó de su papel de investigar seriamente, con prudencia y profundidad, para convertirse en una mera caja de resonancia de esta conspiración. A esta vacancia también contribuyeron los errores del propio Martín Vizcarra, desde su decisión de no tener bancada en el Congreso hasta su decisión de contratar para su defensa a Ángel Fernando Ugaz, quien fuera abogado nada menos que del exgobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y del expresidente del defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velázquez. Este era un pésimo mensaje político que empeoró cuando descubrimos que Ugaz no haría uso de la palabra y que el tiempo de su defensa lo empleó Vizcarra para pechar al Congreso y ofrecer un mensaje de 28 de julio adelantado, como si supiera que no iba a llegar a 2021. Pero no nos engañemos, esta no es ni remotamente la razón por la que Martín Vizcarra ha sido vacado. Como tampoco lo es un afán moralizador de este Congreso, que quiso convencernos de que quitaba de la presidencia a Vizcarra por las denuncias de haber recibido sobornos en los proyectos Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. Si este fuera el verdadero propósito del Parlamento, si la celeridad con que se actuó en el caso Richard Swing y en la actual vacancia hubiera sido un verdadero propósito moralizador, no se entendería que no hubieran empezado por casa, expulsando a algunos de los 68 congresistas que tienen procesos abiertos, con casos tan flagrantes como el de Humberto Acuña, a quien no se le levanta la inmunidad para que cumpla la condena de 3 años de prisión suspendida e inhabilitación, y por supuesto también de Edgar Alarcón, a quien la fiscal de la Nación denunció tan lejos como en junio. Si lo que de verdad importase a los vacadores fuese el país, habrían evitado generar una inestabilidad de esta magnitud en plena pandemia, cuando los muertos se siguen sumando, y habrían esperado los escasos 5 meses que restan para que la votación general eligiera el relevo de Martín Vizcarra, quien por supuesto que debe ser investigado con toda severidad y afrontar las consecuencias de sus acciones luego de un debido proceso al final de su mandato. Esta vacancia ha salido adelante porque en ella confluyeron todos los intereses oscuros que desde hace años intentan apropiarse de nuestro país, que han dado como resultado una verdadera aberración constitucional y política. Es decir, 4 procesos de vacancia presidencial en 4 años, empleando una herramienta legal que debería ser extraordinaria, pero que se ha convertido en una chaveta para toda ocasión y nos ha llevado a la absurda conclusión de que al presidente se le puede vacar por cualquier cosa. Basta tener los votos para hacerlo. La Junta para vacar a Vizcarra ha incluido a Manuel Merino, que habiendo sido elegido congresista con poco más de 5,000 votos, ha satisfecho su ambición de hacerse con la presidencia de la República. A Acción Popular, su partido, que se ha revelado como una camarilla de oportunistas que no respetan el legado histórico de un Fernando Belaúnde o un Valentín Paniagua. A José Luna Gálvez, que dispone de una bancada para empujar una agenda que incluye casi
todos los casos polémicos de nuestro país. Lava-Jato, Lava-Juez, Universidades Bamba, obviamente la vacancia, y cuya libertad está ahora en juego por el caso OMPE. Al cuestionado Edgar Alarcón, que debió dejar de ser contralor por las denuncias en su contra, sigue dirigiendo la Comisión de Fiscalización del Congreso en un flagrante conflicto de intereses y es el espolón de Antauro Humala, quien coordinó desde la prisión esta escalada en la que no ha dudado en aliarse con personajes sospechosos de corrupción. Él que dijo que, si llegaba a ser presidente, fusilaría a los corruptos. También está involucrado Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, quien hace poco dijo que en estos momentos el Perú no podía permitirse turbulencias justamente como una vacancia presidencial, quien recupera parte del espacio político perdido luego de haber llevado al país al borde del abismo con su manejo prepotente y arbitrario del legislativo y de pasar por la prisión preventiva por sus vínculos con el caso Lava-Jato. Y finalmente involucra al fundamentalismo religioso evangélico del FREPAP, un partido confesional que de generar simpatías iniciales terminó confirmando que es un peligro para el progreso y la democracia, y a APP, cuya escalada contra el gobierno comenzó con la negativa a la confianza de Pedro Cateriano y concluyó con los destemplados alaridos proferidos por Omar Chejade, quien ahora pretende envolverse en la bandera del Perú y encarnar la decencia nacional cuando se vio obligado a renunciar a la vicepresidencia durante el gobierno de Ollanta Humala por sus implicaciones en un gravísimo caso de corrupción. Es decir, se ha tratado de un triunfo de los investigados por el caso Lavallato, los investigados por el caso de los cuellos blancos del puerto, los que se oponen a la reforma política, los populistas, los enemigos de la SUNEDU y el fascismo etnocacerista. Ahora ellos controlan el Ejecutivo y el Legislativo, a los que pronto sumarán el Tribunal Constitucional. Una situación que no se veía desde los tiempos de Alberto Fujimori, con un poder enorme que me temo emplearán de la manera más flagrante, irracional y facciosa para beneficiar a sus grupos de interés, alterar el cronograma electoral, frenar los procesos anticorrupción y revertir la reforma política. Pero encima ahora lo que tendremos es a Manuel Merino, quien hace poco afrontó una moción de censura, quien se comunicó con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas para allanar la vacancia por el caso Richard Swing, quien sabía que por el camino de la elección popular nunca alcanzaría la presidencia, encargándose de los destinos nacionales en esta hora crítica, luchando contra la pandemia y ocupándose de la reactivación económica. Un Manuel Merino cuyo primer paso será la conformación de un gabinete ministerial, a ver quiénes se animan a asumir esta clase de responsabilidades en estos momentos. La resistencia a este golpe de Estado, que ha derivado en un gobierno impopular e ilegítimo, que llenará una página siniestra en nuestros libros de historia, deberá hacerse desde las calles y la prensa independiente, los dos grandes bastiones de defensa republicana, siempre desde el más estricto respeto a las leyes y la Constitución. No es un buen día para el país y seguramente vendrán muchos más días difíciles. Pero algo tiene que quedar claro en este momento. La lucha contra la corrupción y el cesarismo no es nueva en el Perú. Este es un nuevo capítulo y no será el último. Pero debemos mirar atrás. Si antes se pudo vencer a enemigos tan poderosos como el gobierno de Fujimori y Montesinos, el Congreso de mayoría queiquista, o se procesó a las altas autoridades implicadas en las coimas de Odebrecht, ¿por qué no volverían a ganar la democracia y la decencia otra vez? Muchas gracias.